de la Bralapa. De lunes a viernes a las 12 de la noche. En Capó. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Buenas tardes, oyentes de Radio Caput. Esto es Hasta que todo sea como lo soñamos. Mi nombre es Ricardo Capdevila y pretendo acompañarlos en esta hora de viernes para contribuir con la reflexión. En este programa tendremos invitados especiales desde el sur, desde nuestra Patagonia. Agradecemos a los integrantes y técnicos de esta querida Radio Caput, a quien dirige el emprendimiento, Juan Martín Ramos Padilla, al técnico operador, Martín Loza, que hace milagros para que salgamos al aire, Tatiana Ibarra, Jorge Pardés e Ignacio Sábato. Agradecemos a toda esta estructura que nos mantiene en comunicación con ustedes. A la reflexión de hoy la voy a titular haciendo una sugerencia. No vengas, Lamelas, quédate en tu casa. Padecemos de una anomia social alarmante, no solo a nivel nacional, sino mundial. Tenemos dirigentes que siguen sacando documentos y otros hacen declaraciones, pero ninguno propone acciones de repudio ante genocidios de distintas intensidades. El mundo se queda en palabras con el genocidio de Gaza. Hoy escuchaba declaraciones de un cura argentino, Romanelli, desde Gaza, que sufrió un ataque en su parroquia, describir la atrocidad del hambre y el abandono de esa población. ¿Hemos perdido la sensibilidad? Me pregunto, les pregunto. En nuestro país también la dirigencia se queda en palabras y en muy buenos documentos de repudio, por la visita de un tal Lamelas, por ejemplo, que ocuparía el cargo de embajador de Estados Unidos, pero más allá de sus declaraciones con las que pretende someternos, no creo casual que lo hayan elegido por su apellido como señal de sometimiento. Todo un símbolo de época que está en consonancia con el topo que nos gobierna, con su verborragia berreta y ordinaria. En nuestro país también padecemos de un genocidio, sin padecer una guerra. Este es más silencioso, más invisible. Como vengo diciendo en mis reflexiones, los certificados de defunción, ¿qué dicen? ¿Qué dirán? ¿Paro cardíaco? Pero hoy se mueren adultos mayores por falta de alimentos y de medicación, enfermos de distintas patologías por no poder acceder a pagar los paliativos de su enfermedad. Mueren niños por desnutrición. El silencio y la falta de reacción de una sociedad bombardeada de noticias que están alejadas de una realidad cotidiana. Están en la rosca de las listas, de los intereses de una casta de impresentables que pelean por un cargo. Pero a la hora de representar a la ciudadanía, con el argumento de la correlación de fuerzas, piden que los voten para tener mayoría en el Congreso. Una vergüenza de dirigentes que tenemos. Y es lo que venimos haciendo. Venimos votando para que esa casta siga alimentándose. Pero nos faltan 30.000 desaparecidos. Y la participación de candidatos mercenarios dentro de la lista del campo popular hacen que seamos menos los que vamos a votar en esta democracia en decadencia.
visibilizar a un candidato sale mucho dinero y el campo popular es difícil tener quien lo financie. Por eso la aparición de mercenarios que vienen con financiación que los condiciona en su ejercicio. Necesitamos una democracia participativa, no una en la que le delegamos en candidatos en que debemos optar por el menos malo sin poder elegir, o comernos sapos contaminados de ambición, de poder o simplemente por un cargo. A su vez, a la derecha, esta democracia le es funcional, dado que les resulta más barato, muy barato, corromper a candidatos ambiciosos, y les alcanza con los magros votantes, dado el deterioro del sistema, y que pueden gobernar con que los vote el 15% del padrón, que es para quien gobiernan. Medidas que podrían frenar el deterioro serían, por ejemplo, poner topes mínimos en la legitimidad de una elección. Se considerará que un candidato es ganador de una elección si y solo si van a votar el 80% del padrón. Caso contrario, no tiene legitimidad de voto. O que decisiones trascendentes como la ley de presupuesto deban ser aprobadas por consulta popular, vinculante, o sea que el pueblo decida en qué se gasta el dinero que se recauda. Basta de hacer contubernios para saber en qué vamos a gastar la plata, o hacer contubernios para que no salga el presupuesto, y la discrecionalidad que tiene este gobierno justamente es esa. Estamos con un presupuesto de hace 2 años. Es imperioso que la clase dirigente se ocupe del funcionamiento democrático antes de preocuparse por su sillón, dado que cuando se den cuenta estarán sentados en el desierto. Pero volviendo a Lamelas, no vengas a la Argentina, no provoques a nuestra sociedad con mensajes y con tu presencia, no busques que te repudiemos. No necesitamos que nos vengan a decir qué hacer, ni que nos impongan más endeudamiento para someternos. Nos queda la dignidad de un pueblo que recuperará la soberanía. No vengas, Lamelas, pero si venís, aguantate el repudio. Por una patria con justicia social, soberanía económica y libertad política, seguiremos manifestándonos en las calles como forma de ejercer el poder popular. Y ahora vamos con un tema en tono a este mensaje de reflexión. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra a dar y dar y dar en marcha. 1, 2, no puedo ver tanta mentira organizada sin responder con voz ronca, mi bronca, mi bronca. Bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro.
bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si no se encarcela en la esperanza. Los que mandan tienen este mundo repodrido y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón, es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡Marcha! De bronca, de bronca, bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe. ¡Marcha! Bueno, vamos a tener presentes en el programa hoy a Manuel, Manu de Lucía, a Yuyo Bríguez y a Silvia Rojas. Pero vamos a empezar entrevistando a Yuyo Bríguez, vecino del Follel, paraje rionegrino que pertenece a la Comisión de Fomento del Manso, entre Bariloche y El Bolsón, que está sobre Ruta 40 en el kilómetro 1960. Buenas tardes, Yuyo. Sé que estás con tus funciones atendiendo al público, con lo cual prefiero ponerte a vos primero y después presentar a los demás integrantes del programa de hoy. Buenas tardes, Yuyo. Hola, buenas tardes, Ricardo, y a Silvia y a Manu también, acá vecinos y compañeros de militancia. Sí, así es. Soy prestador de servicios turísticos en este pequeño paraje sobre la Ruta 40, muy cercano a la localidad del Bolsón y a Bariloche. Y justamente, bueno, estamos en un momento donde o debiera ser el pico de la hora de la actividad. Sin embargo, en estos momentos no hay nadie en el salón comedor, así que puedo aprovechar. En caso de que, bueno, ingresara gente, lamentablemente me despediré. Bueno, pero vamos a aprovechar. Comienzo. Vamos a aprovechar este bache que se produce en tu actividad, que desgraciadamente se produce, y contanos qué quieras contar de ahí, de lo que padeces en la comarca respecto de presiones o de alguna manera movimientos de inmobiliarios que evidentemente perjudican a la zona. Sí, primero por ahí contextualizar, en el marco de la actividad que desarrollo como prestador de servicios turísticos gastronómicos o de alojamiento, además digo de derecho ciudadano al acceso público al lago Escondido, pretendo desde hace años hacer uso del recurso paisajístico de la región, y entre ellos el principal atractivo es el lago Escondido, que es el único espejo de agua que tendría que estar bajo jurisdicción de la provincia de Río Negro. Los demás que están en la zona cercanía a Bariloche, a la cordillera, son de jurisdicción nacional, están bajo la administración de parques nacionales. Bueno, el lago Escondido sería el único que estaría bajo jurisdicción y se le ha entregado a este extranjero, Joseph Lewis. Entonces digo que pretendo hacer uso del recurso turístico. Si tuviéramos el lago abierto, el acceso público al que se hace referencia, que se conoce como el camino de Tacuifí, se inicia justo enfrente de mi casa, donde tengo el local comercial.
Y bueno, el tránsito por este camino se viene disputando desde el año 2005, 2006 aproximadamente, que es cuando se presenta el amparo judicial que lo realiza la legisladora Magdalena Odarda. A partir de allí se sucedieron diferentes manifestaciones y diferentes grupos que se han ido sumando, el caso de FIPCA, el caso de la columna Juana Zurduy, que ha ingresado por el camino de montaña durante todos estos años, y se ha desarrollado una disputa y ha ido increciendo, digo, el Estado ha desconocido, el Estado en su fase o en la parte del Ejecutivo provincial ha desconocido un fallo de un poder del Estado que fue el del Superior Tribunal de Justicia. Haciendo caso omiso a ese fallo, ha ido creciendo, digo, las manifestaciones de ingresar al acceso al lago y también de la oposición de cierto grupo de vecinos que son ocupantes fiscales históricos en esta servidumbre, en este camino que reconocemos históricamente como público, porque fue una servidumbre de paso de arreo de ganado allá a principios del siglo XX y que después quedó desafectada y quedó como uso de camino vecinal, pero históricamente el camino, la servidumbre que uno googlea y busca en el Maps, llega hasta el mismo lago Escondido justamente desde aquí. Ahora, en lo que respecta a lo que me preguntabas vos, a los hechos sucedidos últimamente, bueno, han ido creciendo en cuanto a violencia. En el 2023 se vieron justamente muchas personas, se vieron imágenes de muchas personas lastimadas por este grupo y otros que traccionaron desde el Bolsón, grupos, podríamos decir, no digo parapoliciales, pero sí grupos de choque que han sido contratados a los efectos de oponerse a la entrada al portón principal. En el año 2024, después, 4 días después de una concentración pacífica que se hizo también en el portón, 4 días después apareció una persona enviada justamente a golpearme, a agredirme, y esta ventana que ven atrás mío, bueno, en horas de la noche ya se acercó una persona a golpear por la ventana, no le entendía bien, entonces salí, bueno, resumo, me fracturó el tabique de la nariz y me produjo una lesión irreversible en la rodilla. Perdón, estamos hablando de esa misma persona que fue en las imágenes, en la policía, en la comisaría, estaba agrediendo a los manifestantes que iban a defender a los supuestamente iniciadores del incendio en el Bolsón, que eran realmente asistentes brigadistas y que evidentemente la gente se juntó para defenderlos, y este personaje que te agredió estaba en los videos ahuyentando a la gente que iba a defender a personas inocentes. Tengo entendido. Así es. Se llama Víctor Hugo Araneda y trabaja en la municipalidad del Bolsón. Y hace algunos años también fue protagonista durante la muerte de Elías Garay en la Cuesta del Ternero, de las agresiones que también recibieron grupos de manifestantes o en realidad gente que estaba preocupada y reclamando por la salud de la otra persona que no falleció, que es Gonzalo Cabrera, en el hospital de Bolsón. Perdón. O sea que es un impune que evidentemente está protegido por gente del poder, porque evidentemente no podría estar libre con semejantes prontuarios, ¿no? Exacto, sobre todo con las últimas imágenes que aparecieron ya, que fueron bastante claras, las que vos mencionabas, en el hospital de Ariel Bolsón, en la comisaría, donde agrede directamente a caballo en la puerta de la comisaría a los manifestantes, y creo que tengo entendido que a la propia policía también. O sea que estaban cometiendo un delito que al Estado le gusta hacer referencia y utilizar, que es el de flagrancia, que es la acción posible de la comisión de un delito. Sin embargo, lo vimos a las claras, no se le hizo absolutamente nada, o al menos hasta ahora no ha sido procesado. Bueno, en mi caso particular,
justamente presenté una denuncia en la Fiscalía, la cual fue tenida en cuenta hasta que logramos que hace poco menos de un mes la Fiscalía misma se decida acusarlo. Junto con los abogados patrocinantes que me acompañan, logramos llevarlo a juicio, que eso está a determinar por la oficina judicial en un periodo que todavía no tenemos claro. Pero bueno, más allá de eso, a lo que hacías referencia en un principio, era en cuanto a la ocupación territorial y la pérdida en este caso, de soberanía. Los ocupantes del predio fiscal que se encuentra en La Tranquera son ocupantes fiscales, como mencionaba, creo que en algún momento anterior, Sí. Históricos, 100 años, más de 100 años de ocupación, algunas familias, pero en este caso en particular eh, hubo un ilícito cometido contra la misma provincia, contra el mismo estado, en cuanto a lo que se refiere al incumplimiento de la ley de tierras de la provincia de Río Negro, que no permite a los ocupantes fiscales vender, ni fraccionar, ni hacer ningún tipo de transferencia en tanto y en cuanto no tengan el título de propiedad. Esto no lo tienen, aunque manifiesten que cada vez que se reclama por el acceso al lago escondido es una propiedad privada, cosa totalmente falaz, porque vuelvo a repetir, acá el único que es propietario de esas tierras sigue siendo el Estado. Y en el día 10 de julio apareció un edicto en el boletín oficial de la provincia de Río Negro, que se le otorgaba una mensura al hijo de la persona que se parapetó justamente en el acceso al lago escondido, que es el hijo de Víctor Humberto Pucci, el cual ya tiene antecedentes de haber vendido justamente tierras fiscales, haber pedido nuevamente lotes para vivienda y haber tomado más de los que les correspondía, y en los últimos años, de 2019 a esta parte, ha ocupado ahí en La Tranquera, donde sus primos Pablo Pucci, José Pucci y Liliana Pucci le han vendido esa fracción para que él se pueda posicionar en ese lugar como guardián y cancerbero de La Tranquera. Entonces lo que hicimos fue hacer una presentación el lunes pasado en la oficina de tierras, a la cual se sumaron referentes de las diferentes centrales sindicales, como CTA de los trabajadores, CTA Autónoma, ATE a nivel nacional, la misma legisladora Magdalena Odarda, y un montón de organizaciones sociales, políticas, ambientales y vecinos. Hicimos una presentación el lunes pasado en la oficina de tierras, ahí estuvo acompañándome, entre otras, Silvia Rojas, que está presente acá. Ujú. Y ahora, para la próxima semana, pretendemos hacer una presentación en la Defensoría del Pueblo de la provincia de Río Negro, ¿sí? Y más adelante no se descarta algún otro tipo de presentación a nivel ya administrativo provincial, como es la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Así que bueno, hasta aquí estamos con... Me gustaría que comentaras, para ir programándolo, sé que para el Día de la Soberanía en noviembre, el 20 de noviembre, se hacen algunos acontecimientos, algunos eventos por el tema de la soberanía en esa zona. Sé que todavía no lo tienen cerrado, pero me gustaría que anticiparas algo como para ir preparándonos. Así es, a partir del año 2018 comenzamos a hacer un evento de características culturales con música y algunas otras expresiones dentro del predio del viejo almacén del Follel. Esta es la que pasó, es la quinta edición, o sea que iríamos por la sexta, siempre en el marco del Día de la Soberanía, o sea, la fecha es cercana al 20 de noviembre. Y en esta oportunidad pensamos hacer un poco más amplia la convocatoria, involucrar a diferentes referentes sí, personas destacadas de la política. Se está conformando desde hace algunos meses un foro por la soberanía patagónico. Tuvimos un par de encuentros, uno fue realizado
en el mes de febrero, si mal no recuerdo, en la localidad de Bariloche. El segundo se realizó en la localidad de Puerto Madryn el mes pasado. Ahí, perdón que saludo a un proveedor. Pasá, Héctor, déjalo ahí. Y ahora se está organizando dentro de esa actividad que es para... Gracias. Dentro de esa actividad hacer otras presentaciones de otro carácter en diferentes localidades de la región cordillerana. Esto incluye desde la localidad de Esquel, la localidad del Bolsón, la localidad de Bariloche, y tener un cierre acá en el viejo almacén del Foyel para el día 24 de noviembre. Ese fin de semana es un fin de semana largo, el feriado sería el 24. Y las actividades, bueno, podrían convocar a diferentes referentes como para dar cuenta justamente cuáles son los diferentes modos de apropiación de la soberanía. Todavía no está, recién estamos en la etapa de la organización acá en la región, y no puedo adelantar mucho más porque en realidad son prospecciones que uno hace en cuanto a quienes puede llegar a invitar para que hagan su disertación, su presentación sobre todo en las universidades, en la del Comahue en Bariloche, en la de Río Negro en el Bolsón, y en Esquel no tengo presente el lugar ni tampoco a quién se podría invitar. Así que bueno, eso es lo que les podría adelantar con respecto a... Bueno, te agradecemos desde acá, desde Buenos Aires, esta participación, y estaremos presentes ahí para el Día de la Soberanía en las actividades que programan ahí en el viejo almacén. Gracias, Yuyo, y seguiremos en contacto. Bueno, ahora... Gracias, quedo a la espera. Dale, gracias. Ahora vamos a presentar a Manu de Lucía, poblador del paraje rural Mallín Ahogado, integrante del Frente Rural, educador, referente social, gestor de acciones vecinales, preventivas y educativas, docente del nivel terciario, diplomado en educación ambiental, coordinador de la agrupación Mallín Ambiental y la agrupación Mallín Hongos, acompañante del espacio educativo rural autogestivo Pacarina, para infancias del entorno con orientación ambiental y cultural regional. Buenas tardes, Manu, y después vamos a tener a Silvia Rojas, que es referente de la Asamblea del Agua y la Tierra, integrante de la ONG de Sur a Sur. Pero vamos a arrancar con Manu. Manu, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes a la audiencia. Un placer escucharte. Hermosas las palabras de Yuyo. Y bueno, una vez más acá, poder charlar aunque sea a la distancia. Sí, un gusto verte. Nos vimos para Semana Santa en la oportunidad de ir a ver en qué podíamos ayudar para paliar los desastres del incendio. Bueno, contame, el otro día hablando por teléfono me comentaste algo de la pérdida que había tenido el terreno del colegio, pero ¿tenés amplitud de los comentarios que quieras hacer o que nos quieras informar? Bueno, sí, por ahí ese puede ser un tópico interesante, ¿no? La defensa de este edificio, de estas tierras que son parte de la escuela rural número 103, la cual implica un tipo de desarrollo y un tipo de direccionamiento didáctico y pedagógico que apunta a sostener las prácticas rurales. Es una escuela que en su estructura, aparte de la parte edilicia, los baños, las aulas y algunos anexos, cuenta con una casa para una cuidadora que está 24 horas en el lugar, y una superficie de 25 hectáreas. Originalmente el ejido productivo de acá de la zona de Mallín Ahogado, las zonas productivas en Río Negro, se regían por una legislación que dividía las parcelas en 25 hectáreas, las cuales eran posibles de ser productivas, en tanto tenía superficie para ganadería, para siembra y producción, riego, agua, sobre todo, y la posibilidad de extracción de leña para, bueno, el sustento de la calefacción.
Desde aquel momento, desde 1928, estamos hablando que un poblador cede para fines educativos esas 25 hectáreas, la escuela posee 25 hectáreas. Han pasado algunas circunstancias, como fue la del atentado incendiario, que ha puesto de relieve algunas estructuras o metaestructuras, podemos llamarles, que nos han llevado como comunidad a motorizar más aún de lo que venimos haciendo y a acelerar esos tiempos para no perder esos patrimonios que nos pertenecen a todos, como son los centros educativos, y esas prácticas, como son las del territorio rural. Puntualmente aparece un plano catastral con los vistos y los visados de la legalidad dentro de lo que es tierras de Río Negro, donde aparece la titularidad de unas 4 hectáreas que son de la escuela a nombre del municipio. Ese punto nos llamó mucho la atención y nos pusimos a hacer unas pequeñas investigaciones como vecinos, como padres de familias de la escuela y como directivos también que se sumaron, y la comunidad en general a indagar un poco cómo puede ser que si desde 1998 las tierras pertenecen a la escuela, cómo puede ser que en 2024 aparezca un plano donde se fraccionó, no se comunicó esa fracción al equipo directivo. Entendamos en este caso que la dirección, cuando asume, garantiza y sostiene el cuidado de 25 hectáreas. Ese es un pedido que se le hace a los directivos cuando asumen el cargo. En este caso nunca se le notificó al equipo directivo de esa subdivisión. En el medio de todo eso, y en un plano por cercanía, porque justo donde linda la escuela, un pedacito más ahí hay una esquina, y esa esquina funcionó históricamente un centro comunitario donde nos reuníamos como vecinos y vecinas, y pegadito a la medianera de ese centro comunitario funcionaba un centro de salud. El centro comunitario no lo tenemos en vigencia ni en uso por un incendio anterior, también un atentado bastante punzante, porque fue durante 4 sucesos sucesivos que se intentó incendiar hasta que se logró metiendo combustible e incendiando la totalidad. O sea que no eran inclemencias del tiempo. No, había responsables en el atentado, digamos, que no se investigó. No se investigó y en ese caso se perdió la totalidad del centro comunitario, fue en el año 2014. Parte de la medianera con la que linda la sala de salud fue dañada y se restituyó con el acompañamiento de vecinos y vecinas y la institución desde el área del Hospital del Bolsón. Y así siguió funcionando la salita hasta este 31 de enero de 2025, donde el incendio que se inició en Confluencia, que se llama Confluencia, pero en verdad se inició en el área natural protegida Río Azul Lago Escondido. Justamente acá esta ventana, así, ahí enfrentecito, es la ladera donde empezó el foco de incendio y cruzó el Río Azul, que es de donde te estoy hablando en este momento, y avanzó a una velocidad desmedida. Y en esa avanzar tocó parte del previo de esas 25 hectáreas de la escuela, no la escuela en sí, no la parte edilicia de la escuela, pero sí parte de las 25 hectáreas del terreno, y abrazó la sala de salud. En ese momento la destrucción de la sala de salud invita e implica de manera directa la participación y el compromiso de los vecinos a restituir rápidamente, a pedirle al Estado municipal y provincial que restablezca el servicio de salud en condiciones dignas, porque hasta el momento, los primeros días del incendio, y esto es interesante, los agentes de salud estuvieron atendiendo en una parada de colectivo, o sea, en una garita con un techo muy precario, condiciones de salud, de quemaduras, de daños en la vista, daños y cortes en las manos. Imagínate ¿Qué nivel de maltrato a los profesionales que atienden la salud, no? Eso tal vez es para rescatar, porque es interesante saber que las personas que trabajan son nuestros vecinos también, son empleados del Estado y son profesionales y personas capacitadas y formadas para asistir a otros pobladores que estaban combatiendo el incendio, a brigadistas y a otros agentes también del Estado. Así que esos primeros días realmente fue una campaña de guerra, si se llama, ¿no? Estar ahí como en la trinchera acomodándose como se puede. Muy poquitos días después, por tensión y conflicto social, los vecinos pedimos que se establezca el centro de salud nuevamente, y lo que se facilitó desde el Ministerio de Salud fue llevar una especie de container con ruedas, como una especie de carro de chapa, con algunas condiciones que no ameritan para la salud, como poca ventilación, muy poca luz, ciertas cuestiones que uno sabe que no son las adecuadas para prestar el servicio, así sea una primera atención
o simplemente ofrecer un medicamento, una toma de presión, digamos. La persona que está trabajando ahí merece el entorno, el contexto y la disposición de su saber en su mejor ofrecimiento, así que por lo menos ofrecerle las condiciones dignas sería lo mínimo. Manu, te llevo a un tema, porque nos vamos a quedar sin tiempo. La ruralidad, mantener la ruralidad, defender la ruralidad en Mallín Ahogado, hoy es una batalla que hay que dar, tengo entendido. Sí, es una batalla que venimos dando hace rato. Pensá que la ruralidad tiene unos tiempos, tiene unas formas y tiene una práctica donde uno la mayor parte del tiempo está en contacto con la tierra, donde uno pone la energía, la mente y el tiempo en pensar en, bueno, ¿cómo voy a sembrar? ¿Dónde voy a sembrar? ¿Voy a dejar esto para semilla? ¿Dónde voy a poner las vacas? ¿Dónde voy a poner las ovejas? Tengo que desparasitar, tengo que vacunar. Ya todo eso es un labor, es un trabajo y tiene un ritmo que lamentablemente no lo marca el calendario gregoriano, no te lo marca internet, no te lo marca la agenda, te lo marca la naturaleza. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos un ritmo muy distinto a los ritmos con los que se imponen a veces las desarticulaciones de la ruralidad. Nosotros en todo esto hemos tenido que aprender a leer y interpretar ordenanzas, hemos tenido que ir a pedir la banca del vecino al Consejo Deliberante, hemos tenido que pedir asesoramiento legal, hemos tenido que aprender un montón de cosas que no son nuestras prácticas propias de la ruralidad. Ya te digo, nosotros queremos sembrar y cultivar en muchos casos para autosustento familiar, ni siquiera te estoy diciendo que comercializamos, porque pensá que estamos en el paralelo 42, donde las condiciones climáticas son muy arduas para tener un sobrerrinde, como por ahí puede ser, no sé, la provincia de Córdoba, Mendoza, La Pampa, mismo Buenos Aires, donde, bueno, uno puede, si dispone de tierras, puede producir y generar un rédito. En estos casos, la mayoría son 5 o 6 gallinas para el consumo propio, algún ternero para la carneada y guardar en el freezer, algún chancho, un poco de siembra en la huerta, y con eso más o menos vas rumbeando. Ahora, Son muy escasos. Yo te hago una pregunta. ¿No entra en coalición el tema de la ruralidad con el turismo, que evidencia necesita de otra infraestructura, necesita de otros caminos, no hay cierta confrontación en esos dos en esas dos actividades de sustento para los lugareños? ¿O se puede compatibilizar para que eso pueda ser armónico? Mirá, eso más que nada depende del enfoque, porque fíjate que en muchas localidades de nuestro país y del extranjero se practica el turismo rural o el agroturismo que le dicen. Bueno, hay muchas concepciones que después podríamos delimitar y ver cuál es la más conveniente. Pero no sé, yo creo que es mucho más atractivo acompañar no solo lo paisajístico y lo bonito, sino también de lo cultural, visitar a un vecino, ver cómo produce su miel, ver cómo produce sus dulces, sus conservas, charlar con una vecina, ver cómo está hilando lana. Todos esos saberes culturales son muy ricos para el modelo de turismo. Bien pensado, ¿no? Ahora, si uno quiere parcelas simplemente para ponerle hoteles 5 estrellas y cuestiones muy del confort o cuestiones muy de una estética aristocrática, es obvio que la ruralidad molesta. En ese sentido está el conflicto que vos nombrás, ¿no? Nosotros de alguna forma molestamos para ese modelo de turismo. Nosotros no es que estamos en contra del turismo en general, sino del modelo, ¿no? Un modelo que excluye un modelo rural es un modelo que, bueno, obviamente no lo compartimos, porque deberíamos cambiar nuestras prácticas, ¿no? Nosotros podríamos vender productos del tipo o que pide el turismo, ¿no? Que son cosas banales, si se quiere, como mercadería ya envasada, o simplemente el servicio de ofrecer alojamiento. Y la verdad que nosotros lo que tenemos ganas es que las personas que visitan el entorno nos conozcan cómo producimos, se puedan llevar algo genuino, algo verdaderamente hecho a mano y a los tiempos que le da la naturaleza. Y ese modelo es posible, simplemente es una decisión de enfoque. Hoy nosotros tenemos algún tipo de penetración, si se quiere, del otro modelo, del mal turismo, como es la ruta. Nos implantaron una ruta asfáltica que aceleró y hoy tenemos muchos accidentes en ese trazo por animales sueltos, por animales silvestres atropellados, porque nuestros niños no pueden caminar ya tan libremente por lo que era el costado de la calle.
tenemos una sobrevaloración de los lotes, entonces hoy poseer tierra, uno entra en una tensión de vendo, no vendo, aparecen ofrecimientos, hay una gran marioneta inmobiliaria atrás de todo esto, ya Y no sí. se miran con ojos de producción, sino se miran con ojos de estructura para alquiler, bueno, Y desarmar, todo va. y desarmar la ruralidad también implica que en vez parcelas de 25 hectáreas, como vos mencionabas, las parcelas se limitarían a más chicas y con otro valor de venta o con otra posibilidad económica de adquisición, tengo entendido. Exactamente, pensá que acá ningún hijo de obrero va a acceder a poder comprarse un terreno. Hoy los valores son inhumanos, llamémosle, son impensables. Creo que es más barato comprarse un pedazo en Venus o en Marte que en Patagonia. Hay que ser exagerado porque realmente es exagerado el valor inmobiliario. Y por otro lado, es un territorio que por su condición ambiental y por sus ecorregiones y su forma de respirar, llamémosle porque la naturaleza respira, da sus bocanadas, la sobrecarga, la sobredimensión, la sobreexplotación del agua, de los recursos. Pensá que cada familia que compra necesita agua, eso es un derecho fundamental. Si nosotros saturamos una zona, que no sabemos tampoco cuál es ese caudal de población que podría soportar, porque no hay estudios de impacto, no hay un estudio serio donde uno pueda decir, bueno, se puede seguir poblando, pero con estas condiciones, con estas características, con este estilo de vida, con estos ritmos, digamos. Todo eso va generando un daño y un detrimento donde un poblador que aún quiere conservar sus hectáreas para producir, si no le baja agua por el arroyo, si no le baja agua por el canal, evidentemente está siendo excluido, está habiendo un corrimiento, una gentrificación de ese poblador que hace por ahí 4 o 5 generaciones viene produciendo su propia comida, pero porque se le armó un barriecito 2 hectáreas más arriba se quedó sin agua y automáticamente ese poblador tiene que irse, abandonar o vender al mejor postor porque no hay forma de extraer más agua de la que ya el territorio ofrece. El Amprale es un territorio que debería protegerse, la naturaleza, que se debería proteger justamente toda esta biodiversidad que hay. Y está desfinanciado, faltan controles, falta personal, y los incendios que se producen muchas veces son a causa de esto, que dejan zonas liberadas y de alguna manera se producen estos daños. Yo me recuerdo que en abril, cuando estuve por ahí, hemos charlado de muchos proyectos o muchas iniciativas que los vecinos tenían respecto de acordar protocolos para incendios que deberían ser aprobados. Contanos un poquito de eso. Bueno, el área natural protegida es una de las 14 que tiene la provincia, se funda en el 94 y obviamente cuando uno funda una estructura, una supervisión, un miramiento sobre un territorio, tiene que haber un plan que lo acompañe, si no es como algo ficticio, es como el cartel, ¿no? Pongo el cartel, pero en verdad pasás la puerta y no hay nada adentro. Con Amprale es el caso paradigmático, después de 30 años de haber sido inaugurado, haber sido fundado, el área no cuenta con un plan de manejo, un plan de gestión. Automáticamente, si no hay un plan de manejo, un plan de gestión, no tenés un plan de financiamiento, entonces tampoco hay dinero que favorezca la cartelería, el contrato de más guardias ambientales, el seguimiento, poner algún recorredor que vaya y vea las áreas como están, un bañista, suponete, porque es hora de balneario, también la gente se mete al agua, hemos tenido casos de personas que han fallecido por aguas profundas y frías, bueno, un montón de cuestiones que hacen cuando un paisaje se transforma en un entorno turístico masivo, para mi gusto, porque siendo un área natural protegida, que se le haya ingresado 120.000 personas por temporada, es un número impactante para un ambiente tan débil, tan sutil como es el bosque andino patagónico. Pensemos que es uno de los capitales naturales que tiene la Argentina más hermoso. De verdad todos los paisajes de la Argentina son hermosos, pero bueno, es muy frágil. El bosque andino patagónico es una cosa que uno hiere un poquito y sangra por años, deteriora. Es realmente para tomarlo con pinza cuando uno dice introducir el turismo en un área natural.
Este detrimento de 25 hasta 2025, que se cumplen exactamente 30 años sin plan de manejo, llevó a estas consecuencias, de alguna manera, más allá de la intencionalidad o no del incendio, donde no había un plan, ni la capacitación, ni la formación, ni los requisitos, ni los automóviles o vehículos o motobombas o todo el equipamiento mínimo de primer ataque, que después llegó, pero en base a lo que ya tienen las otras instituciones, ¿no? Como Protección Civil, Defensa Civil, el Servicio de Prevención de Incendios, bomberos voluntarios, pero en sí, el área natural protegida no tiene un equipamiento dado para hacer esos primeros ataques, que son los más clave, ¿no? Como todo incendio, si uno está en los primeros minutos, es determinante lo que se puede llegar a frenar o a corregir. En este caso, bueno, las condiciones fueron extremas, todos lo sabemos que esto era casi impensado en el sentido de cómo sucedió, sí lo veníamos denunciando, lo veníamos presentando nota, veníamos hablando de prevención con el municipio, con la provincia, con la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, pero bueno, las condiciones climáticas de ese 30 de enero realmente no, yo creo que nadie se las esperaba ni se las imaginaba, fue desbordante. Así que bueno, el área hoy por hoy se encuentra cerrada en el sector donde se inició el incendio. Nadie sabe hasta dónde ni cuánto va a estar cerrada. Por otro lado, están los pobladores que viven dentro del área que están pidiendo que el área se abra al turismo puntualmente, que es de lo que viven los prestadores turísticos. Pero bueno, también creemos que es el momento más oportuno para solicitar y pedir que esta desregulación de 30 años se tome la pausa. Vayamos a la legislatura, aprobemos por ley un plan de manejo y gestión, que es lo justo y necesario, así como una escuela funciona con un proyecto institucional, así como una comisaría funciona con una plataforma, como un equipo de bomberos funciona con un protocolo. Bueno, un área natural protegida necesita del ordenamiento, regulación y encauzar un poco todo esto. Pero fíjate que el día que sucedió el incendio no se sabía cuántas personas estaban transitando el área. Eso es un dato no menor, no saber si tenés que rescatar a 5 personas o a 6.000. Es realmente bastante peligroso, diría yo, para seguir invitando personas a que vengan a ingresar. Manu, nos estamos quedando sin tiempo. ¿Querés redondear con algún tema? Y paso con Silvia los últimos minutos del programa. Bueno, no, que seguimos en trabajo constante, tenemos reuniones con vecinos, justamente este domingo nos volvemos a encontrar, vamos a volver a charlar y creemos que un poco nuestra participación, nuestra implicancia como pobladores rurales es lo que nos va a dar la perspectiva de cómo avanzar, porque nosotros seguimos viviendo en el territorio, las garantías de que este año, esta temporada de verano no va a pasar nada, no las tenemos, la verdad que el Estado ha hecho muy poco en ese avance, se ha comprado algunos equipos que son menores, se han hecho algunas charlas que son menores para lo que implica realmente hacer un trabajo. Y ya, lo repito, para mí es un trabajo comarcal, no solo de Machino Gado, de Bolsón o de la parte de Río Negro. Entendamos que la comarca andina implica parte de la provincia de Chubut y debería ser un trabajo mancomunado entre ambas provincias, porque el bosque andino patagónico es uno solo. Una vez que arranca en un lugar, el fuego no va a reconocer fronteras. Bueno, gracias Manu, y volveremos a retomar el tema en otro programa. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Abrazo enorme. Bueno, Silvia Rojas, disculpa, entre Manu y Yuyo prácticamente nos devoramos el programa, pero realmente era imperdible la participación de ambos. La tuya también, por eso de alguna manera te quiero escuchar en los últimos minutos y de alguna manera aportar a esclarecer la realidad que están viviendo ustedes allá. Voy a tratar de ser muy breve y no pisar a los compañeros. No. Voy a exigir también vas el a tener, espacio que como mujer me corresponde. Vas a tener, por eso, vas a tener un programa exclusivo, si querés, ningún problema, te vamos a indemnizar. Pero Sí. Nos interesa escuchar tu voz. Y en realidad venía pensando justamente hoy en esta entrevista, que la venimos posponiendo, que es muy importante para nosotros que se escuche nuestra voz en el resto de la Argentina, como me gusta decir a mí, porque es muy difícil de entender nuestra ruralidad. Nuestra ruralidad no es la ruralidad de la Pampa, nuestra ruralidad o nuestra producción, agricultura familiar, producción para la autosustentación, como lo querramos llamar,
es variable en cada uno de los predios dependiendo de cómo son. Yo, por ejemplo, ahora estoy mirando por mi ventana en el faldeo de la montaña y no veo más que árboles, ¿sí? Porque vivo en el medio del bosque. Pero a pocos metros de acá, en un espacio más o menos reducido y sin árboles en esa parte, para no tener que voltear ningún árbol, hay un gallinero, una huerta un poco más atrás, otra en otro lugar, para poder aprovechar los claros que nos proporciona el bosque y no dañarlo. Entonces, hablamos de una ruralidad muy particular porque los suelos son muy frágiles. Entonces, entiendo que resulta muy difícil en criterio productivo comprender el estilo de vida que llevamos acá. Claro, pero la producción está en consonancia con la naturaleza, sin destruirla y sin modificarla. Exactamente. Qué sé yo tengo 350 plantas de frambuesa, suponete, a 300 metros de mi casa, bastante lejos no me queda muy cómodo porque está en el final del faldeo, pero no tengo otro lugar donde ponerla porque en ese lugar hay cierta humedad que me permiten que las plantas sobrevivan. Tal cual. ¿Se entiende? Entonces, es muy particular. Y bueno, un poco eso resulta difícil para ser entendido incluso para nuestros visitantes, ¿no? Uh-huh. ¿Qué implica vivir en la montaña? ¿Qué implica que para entrar al Amprale tenemos que ir de zapatillas, es trekking, digamos, es una actividad aeróbica de muchas horas, hay que tener ropa para cambiarse, una serie de temas que vos que has recorrido la montaña sabés, pero que el turista común no entiende, entonces viene a ver el Cajón del Azul, porque hay unas fotos espectaculares en todas las redes, pero el acceso a ese lugar es de lo más sencillo que hay, pero tiene su dificultad, ¿no? Y hay que mantenerlo así, no hay que hacer un camino asfaltado para llegar al Camino del Azul y sacarse una foto, porque evidentemente la riqueza es que se mantenga como la naturaleza lo generó, como ese paisaje que evidentemente hay que mantener y hay que cuidar. Hay una investigadora que hizo un trabajo y que dice estamos matando la gallina de los huevos de oro. Y sí. Porque cuanto más casas le pongo adentro del bosque o arriba del bosque o talo el bosque, estoy sacando el atractivo que vienen a buscar desde afuera, ¿no? Desde todos los lugares. A ver, vos participaste como brigadista o como coordinadora de brigadas de los incendios. Me imagino que habrás tenido, habrás sentido mucha desolación, mucho abandono de parte de los funcionarios y de alguna manera muchos habitantes han quedado muy en la indefensión. ¿Cómo se viene recomponiendo toda esa zona? Y bueno, te lo digo como reflexión, como para ir cerrando porque se nos acaba el programa, pero para una próxima reunión vamos a seguir el tema, pero ¿cuál es la realidad? Bueno, venimos reconstruyendo, aclarar que no fui coordinadora de brigadas, que apenas podíamos con nosotros mismos, digamos, estuvimos muy desarticulados, pero muchísimos compañeros en la calle, y no hubo oportunidad de sentir el abandono de las instituciones o del gobierno, porque en realidad estábamos absolutamente abocados a apagar el fuego. O sea que más allá del abandono, de la falta de presencia del Estado, ustedes estaban abocados a hacer lo que pudieran con los recursos que tenían. Exactamente. Bueno, Silvia, te agradezco la presencia. Vamos a programar otra entrevista porque el tema da para mucho más y evidentemente podemos invitar o seguir convocando a otros protagonistas. Gracias por estar. Muy bien, hasta luego. Bueno, y damos por cerrado el programa. La verdad que se nos fue volando. Hay mucho para hablar del sur y de la Patagonia, del Lago Escondido,
de los testaferros y, digamos, el poder extranjero que se quiere apropiar de nuestra Patagonia. Con la complicidad de las provincias, con la complicidad de muchos funcionarios y del propio gobierno en muchos casos. Les agradecemos la presencia y nos vemos el próximo viernes. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 2 867 9